Vamos a confeccionar el top con pinza en su versión de bikini. La confección puede ser igual para lencería, puede variar algunas cosas, por ejemplo si le quieren poner forrería a la taza de este top o no, y la terminación que le quieran dar en el escote y en la sisa. Este modelo, como lo vamos a hacer para bikini, el escote lo vamos a embolsar con la forrería de la taza y en la sisa vamos a utilizar elástico embutido para bikinis de 0,7 centímetros de ancho. Vamos a comenzar con las tazas. Acá tengo una taza ante la base y una taza en forro de malla. Lo primero que voy a hacer es cerrar las pinzas. Enfrento el derecho de la tela y cierro la pinza por un lado de la tela base y por otro lado de la forrería. Siempre que voy a cerrar una pinza, comienzo desde la parte de abajo, la parte más ancha de la pinza, hacia arriba y me voy afinando con la costura. Lo puedo cerrar con costura recta, overlock o falso overlock. Cierro la pinza de las tazas de tela base y las tazas de forrería. Una vez que cerré todas las pinzas, lo que voy a hacer ahora es unir el centro escote de la tela base y unir el centro escote de las tazas de forrería. Por separado, enfrento los derechos de las tazas de tela base y voy a unir el centro con costura zigzag, overlock o falso overlock. Y enfrento los derechos de las tazas de forrería para unirlos también con costura zigzag, overlock o falso overlock. Los uno por separados porque lo que voy a hacer luego es que quede todo el escote embolsado con la forrería. Por eso trabajamos la base y el forro por separado. Uno el centro escote de la tela base y de la forrería. Ya tengo por un lado unidas las tazas de forrería y por otro lado las de tela base. Antes de unirlas entre sí, voy a armar los breteles, ya sea que lo arman con elástico de bretel, como hice yo en este caso, el mismo que se usa para lencería, lo pueden usar para bikinis, o si arman un bretel de tela, también lo pueden hacer regulable o para atar. En este caso yo lo hice regulable como el corpiño. Y lo que hago es enfrentar el derecho del elástico y lo hago coincidir en la terminación del bretel, lo posiciono centrado y lo fijo con costura recta. Esto es para que luego vamos a embolsar todo el escote con la forrería y al momento de voltear ya voy a tener dada la terminación en el bretel y me va a quedar prolijo. Por eso armo los breteles ahora, lo posiciono en el centro de la terminación del bretel y lo fijo con recta antes de embolsar con la forrería. Ahora sí, para embolsar el escote de la taza base con la forrería voy a enfrentar los derechos, voy a hacer coincidir la posición del bretel y el escote y voy a unir desde el bretel por todo el contorno del escote con costura zigzag, overlock o falso overlock. Lo uno para que quede embolsado. También podría colocarle, si quisiera, en este paso elástico de embutir. Hago la unión y coloco un elástico de embutir para que quede más elastizado el escote. Yo en este caso quiero que quede solo la unión embolsada, no le voy a colocar elástico, pero también es una posibilidad. Uno la forrería con la taza base por el contorno del escote para que me quede embolsado. Uní la forrería con la base, primero con costura recta para fijar y darle la terminación acá en el bretel. Y ahora le voy a pasar la overlock para surfilar todo el escote. Ahora sí, voy a voltear la forrería hacia el interior junto con el bretel. Y ven cómo ya acá en el bretel ya le di una terminación prolija. Falta elastizar la sisa con elástico embutido, pero acá ya le di una terminación prolija. Y el escote me queda todo embolsado. Queda embolsado con la forrería. Las tazas ya las tengo. Lo que tengo que hacer ahora es unir la pieza de la espalda, que la corté solo en tela base y no le puse forrería. La forrería se la dejé solo para las tazas en el delantero. Voy a enfrentar los derechos y voy a unir un solo lateral del delantero con la espalda, con costura zigzag, overlock o falso overlock. Acá también estoy uniendo la forrería del delantero. Enfrento los derechos y uno estas tres partes. La forrería, el delantero base y la espalda de tela base. Con costura zigzag, overlock o falso overlock. Una vez que uní la espalda por uno de los laterales,
Voy a elastizar el escote de la espalda y la sisa de manera continua. Y del otro lado tengo que elastizar la sisa de la taza delantera que me quedó acá sola. Lo voy a elastizar con el elástico de embutir para bikinis, que tiene un ancho de 0,7 centímetros y en el margen de costura le damos 0,8 centímetros de margen. Esta técnica consiste de dos pasos. En el primer paso voy a apoyar el elástico por el revés de la tela y en el borde. Apoyo el elástico en el revés y en el borde de la tela. Por el extremo derecho, el borde derecho del elástico, voy a pegarlo con costura zigzag. También podría ser con costura falso overlock o con overlock. Bien por el extremo derecho en este primer paso. Y en este primer paso es cuando tengo que elastizar el elástico. Voy a utilizar la guía de elastizado de que cada 4 centímetros de elástico estiro 1 centímetro más. Solo estiro el elástico y nunca la tela, porque si no se van a generar arrugas, defectos. Solo estiro el elástico y la tela va acompañando. Y la guía de elastizado la utilizo para elastizar de forma pareja todo el recorrido del escote y de la sisa. Realizo todo este primer paso para pegar el elástico de embutir. Para completar con esta técnica de elástico embutido, el segundo paso consiste en llevar el elástico hacia el interior y por el derecho de la prenda voy a volver a pisar con costura zigzag, doble aguja recta o tapa costura. Piso el elástico por el derecho de la tela y ven que acá en el extremo del bretel ya también va a quedar prolija la terminación, lo mismo del otro lado de la sisa. Así me quedó el primer paso del pegado del elástico, llevo el elástico hacia el interior y lo vuelvo a pisar por el derecho. Y acá ya me queda la terminación. Ya tengo elastizada la sisa y el escote de la espalda de la parte superior. Voy a agarrar ahora las piezas de la cintura de tela para doblar y voy a enfrentar los derechos y unir uno solo de los extremos. El otro lo dejo abierto. Uno solo de los extremos con costura zigzag, overlock o falso overlock. Para pegar la cintura para doblar de tela, pueden dejarla solo de tela o colocarle un elástico en el interior para reforzar esta cintura si lo quisieran. Yo en este caso le voy a colocar un elástico de algodón. Si es para bikinis tiene que ser de poliéster. Este es el que tengo en este momento, pero si es para bikinis tiene que ser de poliéster. Y lo que hago es, tengo el revés de la cintura abierta, todavía no la doblé, posiciono el elástico en uno de los extremos dejando el margen de costura de 0,5 porque todavía falta unirlo a las tazas. Dejo el margen y acá lo voy a fijar con costura recta y luego sí voy a doblar la cintura para que el elástico quede dentro y lo vuelvo a fijar con costura recta. Hago lo mismo en ambos extremos. Posiciono primero el elástico apoyado sobre el revés de la cintura. Si en este extremo lo posicioné en la parte superior, en este también lo posiciono sobre la parte superior. Lo atraco con recta, dejando el margen de 0,5 centímetros. Una vez que lo fijé, doblo la cintura para que me quede todo forrado el elástico. Y acá antes de pegarlo también le voy a hacer un atraque con recta para fijarlo. Y doblo toda la cintura para que me quede forrado el elástico. Realizo eso y luego vamos a pegar la cintura a las tazas. Una vez que ya preparé la cintura, lo que hago es doblarla y la voy marcando con alfileres para que no se me abra la cintura y se mantenga doblada. Y la voy a unir al cuerpo, al delantero y a la espalda. Voy a enfrentar los derechos y lo primero que hago es hacer coincidir la unión de la cintura, la unión que le hicimos, la hago coincidir con la unión entre la taza y la espalda. Enfrento los derechos, hago coincidir y ahí va a estar la unión de la cintura con la espalda y con el delantero. Y luego, para la espalda, ven que la cintura es un poquito más corta. Lo que voy a tener que hacer al momento de la confección es hacerla llegar hasta el otro extremo. Este pequeño estirón que hago es lo que va a darle más elasticidad acá en la cintura. Y lo mismo para las tazas. Voy a estirar un poquito la cintura para poder unirlo bien a las tazas. Y uno toda la cintura al delantero y a la espalda con costura zigzag, overlock o falso overlock.
Ya pegué la cintura en todo el contorno. Para cerrar, vuelvo a enfrentar los derechos y voy a unir la cintura, la espalda y el delantero. Hago coincidir las uniones de la cintura y lo voy a unir con costura zigzag, overlock o falso overlock. Hago coincidir también el elástico del escote de la espalda con el elástico de la sisa de la taza. Para que no se genere un desnivel, los hago coincidir bien en todo el recorrido. Y ahí ya cierro el lateral. Lo único que me va a quedar por hacer es colocar las presillas en la espalda para ensamblar el bretel. Corté 2 presillas del mismo elástico de bretel, lo paso por cada una de las arandelas y para posicionarlas voy a marcar el centro de la espalda y voy a medir 6 centímetros a cada lado, hacia la sisa. Marco 6 centímetros, acá es donde va a estar posicionada una presilla, la voy a colocar por dentro y la voy a atracar sobre el elástico embutido. Ahí va a estar una presilla y lo mismo del otro lado. Mido 6 centímetros desde el centro de la espalda para ubicar la presilla que ensambla con el bretel. Y ahí lo atraco sobre el elástico y ya termino con este top.